Hola amigos del cine, yo soy Jerónimo Rivera y hoy quiero empezar de una forma distinta nuestro programa. Y lo que quiero hacer en primera instancia es agradecerles a todos ustedes que han estado allí viendo nuestros contenidos, compartiéndolos en redes sociales, activando esas notificaciones para que cada semana nos acompañen. Y quiero ir mencionando en la medida de lo posible en algunos videos, algunos de ustedes que han sido fieles seguidores de este canal. Hoy quiero darles las gracias a algunos de nuestros seguidores como Natalia Restrepo, como Nahum Lara, Marcelo Ortiz, Brina Fontanilla y muchos otros amigos, Darío Cepeda, que han estado pendientes del canal y que nos han hecho comentarios y nos han hecho grandes aportes. ¿Y por qué quiero empezar por ahí? Porque justamente el tema de hoy ha sido sugerido por una de nuestras seguidoras, llamada Sasha Muñoz, estudiante de Comunicación Social de la Universidad de La Sabana, quien nos dijo, oigan, quiero que hablen acerca de un escritor que me encanta y cuyos libros han sido llevados al cine un montón de veces. Por eso nuestro personaje hoy en Amigos del Cine es el señor Stephen King. Aunque Stephen King no es cineasta, sí es el responsable de escribir las obras que han dado origen a películas fantásticas, películas muy importantes, sobre todo del género de terror, aunque no de manera exclusiva, y también ha tenido la oportunidad de hacer algunos pinitos como director, como productor, e inclusive hacer cameos en varias películas adaptadas de libros que él mismo ha escrito. Es un autor muy prolífico, tiene más de 80 libros, relatos, cuentos, novelas, y muchas personas han generado hacia él cierto tipo de aversión por una parte, y por otro lado pues también tiene grandes seguidores. Es un escritor bastante polémico, la crítica muchas veces lo ataca justamente pues por ser un bestseller, porque muchas de sus novelas han sido altamente vendidas, han sido muy exitosas. Le critican cosas como el hecho de que utiliza muchas páginas para contar lo mismo, que le falta mucho ritmo narrativo, que a veces las historias hacen un uso excesivo de la violencia sin ninguna necesidad, pero por otro lado prácticamente todos le reconocen muchas virtudes, y una de las más importantes es el diseño de los personajes. Otra, y creo que es la más fundamental, es la capacidad que tiene Stephen King de ahondar en esos temores que todos tenemos, contando historias aparentemente cotidianas, pero que a todos nos pueden generar mucho miedo. Por eso ha llegado al extremo de hacernos odiar o temer mucho más que cualquier otra persona a los payasos, a los perros, a los hoteles abandonados y a muchos otros elementos que pueden hacer parte de la vida cotidiana, pero que gracias a Stephen King se redimensionaron y ahora son motivo de gran terror para todos nosotros. Aunque es muy difícil que no conozcas este nombre de Stephen King, porque también en las librerías aparecen cantidad de obras de este autor, pues podemos pensar en algunas películas que realmente te van a ayudar a recordar su nombre, y sobre todo películas que han sido realmente muy importantes en la historia del cine. Hace poco hicimos un especial sobre Sueño de Fuga, una gran película que está basada en un cuento corto de Stephen King que se llama Rita Hayworth and the Shawshank Redemption, y esta es uno solo de los ejemplos de las películas que han sido basadas en sus obras. Creo que las más famosas está por supuesto It o Eso, la película sobre este payaso asesino que realmente nos dañó a todos un poco la niñez, que nos empezó a generar mucho temor hacia los payasos, que fue una película muy importante en los años 80 y que hace poco salió la nueva versión que también tuvo una apariencia y una forma de contarla bastante adecuada. Aparte de estas, pues podemos contar otras películas muy importantes como la famosa y excelente producción El Resplandor, dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Jack Nicholson, una película maravillosa también inspirada en una novela de Stephen King. Tenemos también la famosa Cementerio de Mascotas, para muchas personas una de las películas más aterradoras del cine de terror. Tenemos también Misery, que estuvo espectacularmente protagonizada por Kathy Bates y es una película sobre terror psicológico que realmente les recomiendo muchísimo. Tenemos El Cazador de Sueños, tenemos Carrie, que es una gran película sobre el paso de la niñez a la adolescencia. En fin, hay un montón de películas. Ustedes pueden, aquí les vamos a dejar una lista de películas basadas en libros de Stephen King y pueden revisar para que vean el montón de historias que este autor nos ha legado y por qué ha sido tan importante para la cultura popular y particularmente para el cine, que ha visto en sus obras una gran fuente de inspiración. En muchas entrevistas Stephen King ha admitido que sus obras están basadas en muy buena parte en experiencias personales a las cuales ha adobado y ha modificado gracias a elementos sobrenaturales. Y una de las más interesantes es justamente El Cementerio de Mascotas, que es basado en un momento específico de su vida en el cual él vivió al borde de una carretera y muy cerca de un cementerio de mascotas, y a partir de allí y de un accidente que por poco cuesta la vida de su hijo, él decide escribir esta historia aterradora sobre una familia que vive al lado de un
cementerio de mascotas que cobran vida y que, bueno, pasan un montón de cosas horribles que ustedes pueden ver en la película si la logran ver. Este autor, Stephen King, se reconoce por muchas características, pero una de las más interesantes es su gran disciplina. Él afirma que diariamente escribe por lo menos 9 páginas de sus libros. Esto puede parecer tal vez poco, pero realmente es una producción muy prolífica, y por eso es que vemos que muchos de sus libros, como It, son libros gigantes, son muy grandes y realmente están contados de una manera bastante magistral. Como decía al principio, pues él ha participado en muchas películas, a veces como coproductor, como director, pero se reconocen mucho sus cameos son famosos. Si no saben el término cameo, pues pueden también consultar nuestra lista de videos de amigos del cine para que recuerden qué es el cameo. Y Stephen King ha hecho cameos en películas y en series de televisión como Cementerio de Mascotas, como Golden Years, como la serie de televisión que se hizo sobre El Resplandor, como Under the Dome. Distintos productos, distintas series y películas de la cultura popular en donde este autor sale y pues quienes lo conocen realmente disfrutan de verlo ahí en la pantalla. Hoy en Mi Personaje hablamos de Stephen King, autor literario, origen de muchas películas importantes de la cultura popular. Y quiero terminar hablando de este gran autor, de este gran literato, con una frase que me parece muy interesante, no solamente porque refleja su forma de ser, sino también el estilo de sus historias. Y la frase dice lo siguiente: la gente cree que soy una persona bastante extraña, y esto es incorrecto. Tengo el corazón de un niño pequeño. Está en un frasco de vidrio sobre mi escritorio. Este fue Stephen King, esto es Amigos del Cine. Te invito a que actives las notificaciones, te suscribas a nuestro canal, compartas nuestro contenido y nos ayudes a hacer de esta comunidad de amigos del cine cada vez más grande.